Muy buenas a todos, bienvenido a otro nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre cable eléctrico. Este es un tema que parece bastante aburrido a priori, pero no creáis que también tiene su misterio. En primer lugar, vamos a intentar contestar a la pregunta de ¿qué se entiende por cable eléctrico? Pues un cable eléctrico es un conjunto que está formado por uno o varios conductores metálicos, normalmente son de cobre o aluminio, y estos tienen un recubrimiento aislante para evitar fuga de corriente y proteger además frente a contacto. También en ocasiones llevan una cubierta exterior o revestimientos adicionales para resistir mejor condiciones mecánicas, químicas, ambientales o lo que sea, ya según sea el caso para el que se destine el cable. ¿Y por qué son de cobre o de aluminio y no son de otro metal? Bueno, en realidad la plata es el mejor conductor eléctrico de todos los metales y además tiene una resistividad menor que el cobre. Así que en teoría, si todos los cables fueran de plata, pues esto sería buenísimo porque las pérdidas serían muy bajas. Pero obviamente en ese caso el precio sería, imagina, altísimo. Venderían los cables, no serían tiendas de electricidad, serían joyería lo que lo venderían, ¿no? Y además habría otros problemas como no hay suficiente plata en el mundo, obviamente, para cubrir todas las necesidades de las redes eléctricas. Y además la plata se sulfura fácilmente de forma que pierde conductividad en su superficie. Así que básicamente es por eso por lo que se usa el cobre y el aluminio, simplemente porque son los metales que tienen el mejor equilibrio entre conductividad, precio, disponibilidad y facilidad de uso y por eso dominan el mercado eléctrico. Muy bien, esto ha quedado claro. Ahora, hablando de instalaciones, ¿cómo se pueden identificar los conductores en una instalación? ¿Tú lo sabéis? ¿Cómo sabes tú cuál es la fase y cuál es el neutro? Pues bien, para eso hay una normativa que es muy clara. A nivel internacional manda la IEC, acordaros que estas son las siglas de International Electrotechnical Commission, ya lo habíamos hablado en el vídeo anterior, la norma 60446, que esta se refiere a, o lo voy a decir en inglés, Basic and Safety Principle for Man-Machine Interface, Marking and Identification, Identification of Conductors by Color or Numerals. No importa porque como la tenéis ahí, 60446, la podéis buscar y perdonad mi inglés que no es el mejor. De todas formas, actualmente el contenido de este está integrado en la IEC 60445, así que esa es la que debéis consultar. ¿Por qué hablamos de esta norma? Porque esa es la que define la codificación de colores. O sea, negro, marrón, gris para las fases y luego el azul para el neutro y el verde amarillo, como sabéis, se utiliza para la tierra. Os he dejado aquí un cuadro resumen muy bueno que he encontrado en internet, en la página esa que veis ahí abajo, lo he puesto como referencia. Y para la Unión Europea y para Reino Unido. Reino Unido antes tenía otro código de colores, me parece que antes del 2004 o 2002 tenían otro código de colores, pero ahora se han adaptado a lo mismo que la Unión Europea. Y bueno, ahí veis lo que hemos dicho, está ahí reflejado. Marrón, negro, gris para las fases, azul para el neutro, amarillo, verde para la tierra. Vale, esto para Europa. Como veis, Europa, Reino Unido y Rusia. Rusia actualmente, antes también tenían otra, que por cierto la tenéis ahí, el código de Rusia antiguamente lo tenéis ahí al lado junto con la banderita de China, que me imagino que allí también se utilizaría ese. Ahora, para España. Para España tenemos la norma UNE 21089, que es equivalente a esa de IEC 60445. Y además, a nivel reglamentario, pues en España, como sabéis, tenemos el reglamento electrotécnico de baja tensión que nos va a obligar a que todas las instalaciones eléctricas sigan precisamente estas normas UNE. Y en particular tenemos la instrucción técnica complementaria, lo voy a escribir por aquí, a ver si me cabe, la ITC BT 19,
que esta es la que establece que los conductores deben identificarse por los colores según la norma UNE/EN. Consultarla, podéis iros al reglamento y la miráis, le echáis un vistazo. Así que según nuestra normativa en España tenemos para instalaciones trifásicas negro para fase L1, o sea la R, marrón fase L2, o sea la S, gris fase L3, o sea la T, o sea negro, marrón, gris, lo que habíamos dicho antes, azul claro para el neutro, verde, amarillo para la protección o la tierra. Y luego las instalaciones monofásicas, que son las típicas de vivienda, las que vamos a ver aquí en esta playlist de instalaciones de interior, la fase se va a identificar con marrón, el neutro se va a identificar con azul claro y el verde y el amarillo, ese verde amarillo va a estar siempre reservado para la tierra. El gris, algunos se preguntará por el color gris, el gris se usa en ocasiones especiales para circuitos adicionales o de señalización. Y el negro se reserva siempre para fases adicionales. Vale, y en otras partes del mundo, ¿qué pasa? Porque el mundo no empieza y acaba en España ni en Europa. A ver, he echado para adelante la diapositiva, la voy a echar para atrás otra vez, porque quiero que veáis una cosa. Si os fijáis en esa tabla, la tendencia mundial es armonizarse con las normas del IEC, pero todavía hay diferencias dependiendo del país. Fijaros, por ejemplo, el ground, el cable de protección eléctrico, el de tierra, pues siempre es o verde o amarillo y verde. Ahí prácticamente en todo el mundo coincidimos. Por eso que estoy comentando, porque la tendencia es armonizarse. Armonizarse quiere decir que la tendencia es a que todos tengamos las mismas normas, que eso sería lo ideal. Pero bueno, ya cada territorio pues tiene sus singularidades. Por ejemplo, Estados Unidos. Aquí, fijaros, la primera columna. Pues ahí tiene el National Electric Code, que es el NEC. Bueno, lo pone aquí. Y ahí lo que se establece es que las fases pues, van a ser el negro, el rojo y el azul. El blanco va a ser el neutro y el verde amarillo es la tierra. En México, por ejemplo, pues se utiliza el código eléctrico mexicano, que va a estar en sintonía por proximidad. Por proximidad es lógico que esté en sintonía con el National Electric Code de Estados Unidos. Entonces los colores de los conductores, pues básicamente en México van a ser los mismos que en Estados Unidos. Si me estoy equivocando en algo y nos ve alguien de México, pues que luego lo comente y me corrija. O por ejemplo, caso curioso, fijaros en Japón que tienen el negro para la fase en monofásica, pero luego tienen el blanco para el neutro. Así que la cosa que hay que tener cuidado, porque si sois electricistas que trabajáis en distintos países, pues esto es un pitote, como decimos aquí. Es un pitote. Pitote quiere decir que se lía. Se lía, te equivocas, cometes errores muy gordos porque los colores no coinciden y los errores pues cuestan tiempo y dinero. Y a mí me ha pasado trabajando en fábricas en diferentes países porque te acostumbras a las normas que tenemos en Europa y resulta que te mandan a Asia, a una fábrica, cosa que no es poco común. Te mandan allí y de repente ya estás liado porque empieza a ver ya colores. El rojo mismamente, que aquí no se utiliza las instalaciones trifásicas, como veis. Y allí en Japón y en Estados Unidos sí que lo tienen y dices, hostia, ¿esto qué es? La primera vez que lo ves te queda un poco descolocado. Pues eso, hay que tener cuidado. Bien, ahora, ¿qué pasa con las secciones de los conductores? Ahora sí que voy a pasar diapositiva para adelante, porque el tema de los colores ya lo tenemos resuelto. Ahora, secciones de los conductores. ¿Qué pasa con ellas? Pues las secciones de los conductores eléctricos, estas están normalizadas por normas también. En concreto tenemos una norma europea que es esta, la 60228. Una norma europea, no, perdón, esto sería la UNE, es una norma española y luego el EN, sí, esto sería European Norm, norma europea, ¿vale? Que creo que me he equivocado al decirlo, como voy rápido. Bueno, la 60228, que esto es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué establece esa norma?
Pues nos establece la sección transversal normalizada en milímetros cuadrados de los conductores. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues que no se mide el diámetro, se mide el área de la sección del cobre o el aluminio. Así que tened cuidado también, porque he visto más de uno cogiendo un calibre o un pie de rey, o como vosotros lo llaméis, y midiendo el diámetro de los conductores. Lo que hay que medir es la sección, tal y como tenemos aquí en esa ilustración de aquí abajo. La sección, además cuidado que hay que medir la sección del conductor de cobre o del aluminio. Es decir, lo que tenemos, vamos, aquí en la imagen se ve muy bien. La sección del conductor, pero sin el aislante. No cojáis, aquí veis que se mide la sección simplemente del cobre o el aluminio, pero el aislante, que es la parte esta azul, el plástico azul este, eso no hay que contarlo. Bueno, voy a borrar aquí para que no quede tan feo. Yo aviso para que luego no os equivoquéis. Ahora en la tabla podéis ver las secciones de cobre normalizadas más comunes. ¿De cobre cuáles son? Pues bueno, ahí viene a partir de 0,5 milímetros cuadrados, pero en realidad las más comunes empiezan desde 1, pues sería 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 y así subiendo. Ya a partir de 6, 10 milímetros cuadrados, para nosotros aquí en instalaciones interiores, bueno, 16, 25, pero más de eso no vamos a tocar. Pero fijaros que hay un montón más que están normalizadas. Y para conductores de aluminio son las mismas secciones normalizadas que para el cobre, lo que pasa es que se usan más las grandes, o sea, de 16 milímetros cuadrados en adelante, desde esta de 16 milímetros cuadrados en adelante en aluminio. Además creo que en aluminio las secciones más pequeñas no están disponibles. En el caso del aluminio, para que circule una igual intensidad que para un cable de cobre, necesitamos mayor sección. Y lo habitual en viviendas, en instalaciones de interior, que es lo que vamos a ver nosotros principalmente viviendas, sería la sección de 1,5 de cobre para el alumbrado, la de 2,5 para las tomas de corriente, la de 4 para cocina, horno o línea específica y la de 6 milímetros cuadrados o más para la cometilla, cuadro general o equipo de gran potencia. Tened en cuenta que dentro de la vivienda en España siempre se usa cobre y luego en acometidas o redes exteriores pues sí que puede usarse aluminio con secciones mayores. El aluminio solo se permite en acometidas, que son los cables que van, luego lo veremos, desde la red de distribución hasta el cuadro de la vivienda. O bueno, en acometida se permite el aluminio en acometida o en redes de distribución, perdón. Porque ahí se utilizan grandes secciones, entonces el aluminio resulta más económico y ligero. De todas formas, hay una razón clara por la que no se permite el aluminio en instalaciones dentro de la vivienda, y es porque el aluminio es más frágil, se dilata más con la temperatura y puede generar falsos contactos y riesgos de incendio. Entonces, dentro de la vivienda siempre cobre. Y por cierto, ahí a la derecha os he puesto un pedazo de cable bien gordo a modo de ilustración de la presentación. Os quiero preguntar, viendo ese cable tan gordo, ¿sabéis cuál es la sección más grande que se fabrica? Que esté normalizada. A ver, en teoría no hay límite fijo. O sea, se pueden construir cables a medida según las necesidades de la instalación del grosor que sea. Porque imaginaros los cables que lleva la central eléctrica, las subestaciones o las líneas de transmisión. Dependiendo, ¿no? Se puede adaptar. Pero en secciones normalizadas, según la UNN 60228, la que tenemos aquí, que hemos dicho antes, ahí sí hay un límite. Tenemos secciones que llegan hasta 2000 milímetros cuadrados. No 1000 como pone aquí. Hay más grandes que eso. En la práctica, bueno, 2000 milímetros cuadrados tanto en cobre como en aluminio, ¿vale? Que quede claro que se pueden fabricar en los dos materiales. En la práctica, en cobre se han fabricado cables especiales hasta 2500 milímetros cuadrados. Pero bueno, lo normal para esas secciones tan grandes es usar aluminio porque pesa menos y es más barato. Y que sepáis que en corriente continua de alta tensión,
Lo voy a escribir aquí las siglas por si lo veis alguna vez, que vayáis sabiendo de qué se trata. Esto sería corriente continua de alta tensión, HVDC. High Voltage, DC, que es Direct Current, ¿no? Corriente continua. Pues hay cables submarinos en corriente continua de alta tensión que se han fabricado con secciones mayores de 2500 milímetros cuadrados en aluminio. Entonces, para transportar miles de megavatios, sobre todo para interconexiones submarinas que se dan entre países. Pero bien, esto ya, si tenéis curiosidad, buscarlo vosotros en internet, en Google, hacéis una busquecilla y veis los cables estos tan gruesos de los que estoy hablando. De hecho, podéis buscar un cable submarino que es impresionante, que es el que se está utilizando aquí en el Viking Link, que esto es un proyecto que están llevando a cabo entre Reino Unido y Dinamarca para conectar a ambos países. Buscarlo en Google que os vais a sorprender. Bueno, nosotros vamos a dejar ya aquí el vídeo y como siempre espero que la información que os ofrezco os haya resultado de utilidad.